lunes dentro del ministerio de Benecer, solo que no acostumbro a hablar de estos temas, pero le he estado orando al Señor, bendito Dios, y quiero compartir algunas cosas que vi a la luz de la palabra de Dios y con lo que creo, bendito Dios, que podemos bendecirle en esta noche. Solo para entender la palabra receptor con un ejemplo, ¿verdad? Está la radio, y usted sabe que la radio tiene un dial que se mueve, y de acuerdo al número del dial también hay un emisor que está lanzando ondas, y la radio es capaz dentro del dial en el que se está haciendo público el anuncio, captarlo y captándolo en forma de ondas. Entonces a través de una bocina se hace sonido. Eso es la manera más fácil de explicarle a usted qué cosa es un receptor. De repente, si le gusta el béisbol, usted va a decir el receptor es el que está detrás del bateador haciendo la función de catcher, y en español la palabra de receptor es el que recibe la bola que le lanzan. No sé por ahí qué otro tipo de receptor, pero entonces yo quiero hablar de algunos receptores que son espirituales y la manera de anularlo. O sea, receptores que están en tu espíritu y en tu alma, y que el enemigo lanza sus ondas, y si ese receptor no es anulado, entonces no solo se reciben las ondas, sino que normalmente uno termina manifestando lo que uno no quiere manifestar. ¿Está claro eso? Gracias, hija, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces quiero mostrarle el primer versículo. Fíjese que aquí le puse anulando un receptor ancestral que se llama dolor. Entonces el dolor se puede manifestar de muchas maneras. Dolor en términos espirituales, dolor en el alma, dolores físicos a causa de una enfermedad. Pero yo quiero que usted observe, y quizás me ha oído alguna vez decirle que cuando vaya a ponerle un nombre a un hijo tenga mucho cuidado cómo lo va a nombrar, y no solo eso, sino que deberíamos de saber cuál es el fondo o el trasfondo del nombre que estamos poniendo. En la Biblia todos los nombres tienen un significado. Todos los nombres tienen un significado. Usted me puede preguntar cuál es el mío, yo lo conozco. Mi nombre tiene una raíz alemana que significa valiente, esforzado consejero. Entonces, aunque usted no lo crea, firmemente yo creo que los nombres marcan a la gente. Zorobabel significaba o significa uno que huye de la confusión, y fue el hombre que Dios usó, o uno de los tres hombres que Dios usó para sacar a Israel en la diáspora, sacarlo del cautiverio de Babilonia. Y es uno de los tres regresos. El otro regreso fue con Nehemías y el otro fue con Esdras. O sea, tres hombres regresaron, tres grupos diferentes de judíos que estaban en Babilonia. Pero Zorobabel, Esdras y el otro que mencioné, disculpe, Esdras, Zorobabel y Nehemías. Zorobabel significa uno que huye de la confusión, porque Babel significa confusión, y Zorobabel, uno que huye de la confusión. Así que desde bien pequeño, ¿qué le decían a Zorobabel? Uno que huye de la confusión. Y se lo plantaron.
O sea, eso se lo plantaron. Ahora, mire este versículo, porque este versículo es impresionante. La historia de Jabes se reduce a solo 2 versículos. Y yo quiero que usted lo vea. Yo quiero que usted lo vea. Primera de Crónicas 4:9. Miren lo que dice aquí. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. O sea, primera característica de Jabes, ¿cuál era? Dice la Biblia que era el más ilustre de sus hermanos. Pero entonces quiero que usted observe que la Biblia dice, y su madre lo llamó ¿cómo? Jabes. Pero que el nombre de Jabes significa esto, dolor. Entonces digo, lo llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. O sea, en otras palabras, no se me va a olvidar cómo me hiciste sufrir a la hora de parir. Así que de aquí en adelante te voy a decir dolor. Lo mismo puede ser dolor, eres un dolor de cabeza, eres un dolor de muela, eres un dolor de columna vertebral. Lo cierto es que era un dolor. Pero digo lo cierto no porque él quería, sino porque la madre le plantó el receptor con el nombre y lo marcó con el nombre por causa de una experiencia personal. Históricamente, ¿verdad? Uno mira a través de las escrituras, e incluso uno puede mirar a través de la historia de la familia, cómo hay cosas que se repiten dentro de una familia, precisamente por causa de que algo no fue ministrado correctamente, algo no fue sanado, algo no fue cortado. Antes de meterme en el resto del tema, déjeme explicarle algo. Yo creo firmemente que toda la raza humana está bajo maldición, pero no nosotros. Y usted dirá, y es que no somos humanos. No, es que nosotros somos los hijos de Dios. Y al ser los hijos de Dios somos benditos. Y entiendo por la palabra que Dios hace morir nuestra naturaleza. O sea, nosotros estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Pero entonces Pablo dice que es necesario que nosotros muramos al pecado. O sea, al morir al pecado ya no tenemos receptores de pecado que nos incitan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Ahora, yo me quiero quedar me quiero quedar unos minutos con usted, porque la vida de este hombre se resume en 2 versículos. Aquí no se habla ni de niñez ni de adolescencia, no se habla de nada, solo se presenta a un hombre que es más ilustre que ¿quién? Que sus hermanos. Y luego su nombre significa ¿cómo? Por favor, dolor. Entonces vea este versículo, porque este versículo es impresionante. Disculpe, el título del tema, ¿cuál es? Anulando un receptor, y el primero es dolor. Entonces quiero que usted observe este versículo, hermano. Este versículo es impresionante y le explico por qué. Porque mire lo que dice la Biblia. Jabes invocó al Dios de Israel, diciéndole, oh, si en verdad me bendijeras. Pero yo quiero regresar aquí. Discúlpenme, ¿qué dice aquí? ¿Que era qué? El más ilustre de sus hermanos. Pero él sabía en lo más profundo de su corazón, él sabía que él necesitaba un milagro de Dios. Y como necesitaba un milagro de Dios, hace esta oración. Yo sé que esta oración, hermano, incluso de estos 2 versículos, alguien se atrevió a hacer un libro, la oración de Jabes, lo vendió, se hizo millonario. Hagan esta oración y ustedes también van a ser, claro, la mentalidad es ser prosperado financieramente. Pero miren las cosas que dice este hombre. Discúlpeme, hermano, si en verdad me bendijeras. Y luego dice, y ensancharas mi territorio. Pero la palabra aquí, ensanchar mi territorio, es una palabra compuesta de esta manera. Ensanchar
la palabra hebrea 72:35 y la 8:53, de la que siempre hablamos, que no hay una traducción exacta y que lo más cercano es entidad. Y entonces viene Jabes y dice: si tú ensancharas mi entidad, está hablando de su autoridad espiritual. Porque mire, hermano, cuando hay receptores en nosotros de pecado, nuestra autoridad se reduce. Y una de las cosas por las cuales se reduce la autoridad es porque el enemigo se encarga de acusar nuestra conciencia. Y entonces, en otras palabras, ¿cómo es que tú te atreves a invocar el nombre de Dios si tú sabes que tú estás metido en este problema? Y déjeme decirle que es impresionante, porque cuando usted mira este versículo, él era ilustre, pero le dice al Señor: si tú me bendices, si tú ensanchas mi territorio, y la expresión, y si tu mano que abierta, extensión, frontera, heredad, y tu mano abierta indicando poder, medio y dirección, estuviera conmigo y me guardaras del mal. Olvídese de esto que está aquí: y me guardaras del mal, para que no me causara, ¿qué dice aquí, por favor? Dolor. Él sabía que su madre le había puesto ¿cómo? ¿Qué significa su nombre? Dolor. ¿Y por qué le ora él a Dios? Ora por una bendición, ora para que se ensanche su territorio, ora para que la mano de Dios esté con él, ora para que le guarde de todo mal, dice la Biblia, y para que no le causen dolor. Entonces, él sabía, o sea, espiritualmente hablando, él sabía que había algo, bendito Dios, que le ministraba dolor. Entonces, déjenme explicar esto unos minutos con usted: que me guardes del mal. Entonces lee aquí qué significa que me guardes de qué. ¿Qué dice aquí, por favor? Guárdame de la adversidad, guárdame de la aflicción, guárdame de agravios, guárdame de calamidad, guárdame de calumnias. Hay quien, por ejemplo, lo calumnian y él con la calumnia va y se echa una ducha, se baña, se enjabona, se echa champú, luego se afeita, se echa perfume y sale, y no le importa lo que están diciendo, en la forma en que lo están calumniando. Pero hay gente que la calumnia le hace daño, pero daño de verdad, y les entra una depresión. Entonces él dijo: por favor, Dios mío, guárdame de la calumnia, guárdame de lo depravado, del desastre, de la desgracia. Y aquí menciono todas estas cosas, bendito Dios, que forman parte de guárdame del mal, porque él sabía que tenía un receptor. ¿Su receptor cuál era, por favor? El dolor. Ahora le puedo hacer una pregunta. ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta, hermano? ¿Ya descubrió cómo anularlo? Invocando al Señor. Listo. Usted quiere que le quiten el receptor del dolor. Ay, hermano, qué sencillito. Sí, pero hasta ahora no lo habías visto. Por eso te lo estoy enseñando. Invocando al Señor. Dice en la Biblia: Jabes invocó al Dios ¿de quién? De Israel. Y le hizo una petición. Y ahí se acabó la historia de Jabes. Porque en la Biblia tú no vuelves a leer un versículo más acerca de él. Esa es toda la historia registrada. Nace, le causa un dolor en el parto extraordinario a su madre lo marca con un nombre: dolor. Llega a ser insigne, eso quiere decir que llegó a crecer, llegó a ser conocido en medio de Israel, llegó a tener una cierta posición de reconocimiento dentro del pueblo de Dios, pero sabe que tiene una necesidad. Señor, necesito que me bendigas. Así que
podemos ser insignes sin la bendición de Dios, solo con capacidades mentales, solo con capacidades humanas. Inteligente, alguien que sea un poquito inteligente, alguien que sea una gota avispa para los negocios, listo, ya se vuelve insigne. ¿Ok? Impresionante, se acaba de morir. Usted dirá, Dios mío, ¿cómo el apóstol habla de esto? Se acaba de morir un tipo que es millonario y que todos sus millones lo hizo a base de la pornografía. Todos sus millones lo hizo, y cada vez que salía en público por sus millones, ¿verdad? Cada vez que llegaba a una fiesta por sus millones, ¿verdad? A donde quiera que iba en pijama. Porque él es, ni sé ni cómo se llama, pero lo cierto es que se volvió insigne entre su generación. Porque la primera que le dio un desnudo a él fue Marilyn Monroe. Ella lo hizo famoso, descubrió la mina, se volvió ilustre, pero dentro del campo de la maldad, dentro del campo de la pornografía, dentro del campo de la depravación, se volvió ilustre ahí. Entonces alguien ilustre, no necesariamente alguien ilustre, es alguien bendecido. Alguien ilustre es alguien que logró por sus capacidades o sus habilidades alcanzar un nombre. Pero entonces este hombre dice, Señor, por favor, bendíceme. Si usted le está diciendo al Señor, bendíceme, ¿por qué está diciéndole al Señor, bendíceme? Porque usted reconoce que necesita que Dios lo bendiga. Ok, entonces yo discúlpeme, me quiero quedar un minutito más aquí, porque lo que él está pidiendo es, ensancha mi autoridad espiritual. O sea, disculpe, él no está diciendo que me reconozcan mis hermanos, sino que él está diciendo, ensancha, Señor, mi autoridad espiritual, mi territorio espiritual, ensánchalo. Y luego está diciendo que tu mano y tu poder repose sobre mí, estuviera sobre mí. Está diciendo, Señor, que tu mano me cubra. O sea, disculpe, que tu mano esté sobre mí significa, Dios mío, pon tu mano y cúbreme. Finalmente dice, guárdame del mal. ¿Para qué? Para que no me cause dolor. Dolor, le está orando a Dios para no seguir con dolores. Y entonces se lo subrayé porque esto es importante. Y Dios, ¿qué dice aquí, por favor? Le concedió lo que le pidió. Yo quiero bendecirte en esta noche y decirte, ese receptor que ha estado marcando tu vida, definitivamente hoy Dios lo puede quitar. Hoy Dios lo puede retirar. No lo estoy poniendo en duda, solo que quiero que tú sepas que tienes que orarle tú a Dios. Hoy es el día de que tú le ores a Dios y le digas al Señor, desconecta este receptor, Señor, que me ha estado causando dolor. Tú sabes, yo no sé, bendito el nombre del Señor. Ok, quiero que, disculpe que camine un poquitico aquí, rápido. Le traje 3 traducciones bíblicas porque me asustaron. Algunas traducciones bíblicas, hermano, me asustaron. En la oración, esta traducción bíblica dice, aleja de mí la desgracia. ¿Y qué dice aquí, por favor? Y termina con mi aflicción. Aleja de mí la desgracia. O sea, que él tenía un receptor de ¿qué? De desgracias. Quiero que siga aquí unos minutos. Dice aquí la oración, y me libres de males para que yo no sufra. Entonces, su receptor hacía que él caminara bajo sufrimientos. Se volvió, disculpe hermano, se volvió ilustre, pero lleno de sufrimientos, lleno de tristeza,
lleno disculpe, pero yo no quiero ser ilustre con ese tipo de amargura. Va, aunque sea el mejor jugando dominó, o parchí, o ajedrez, pero ¿para qué usted quiere ser el mejor? ¿Alguna vez oyó hablar del gran maestro americano que jugaba ajedrez, Fischer? Bobby Fischer. Bueno, usted dirá, qué viejo está. Renuncio en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que usted no lee y por eso no sabe de él. Pero este señor fue un jugador de la época de los dos más grandes rusos, Kasparov y Kasparov. Usted dirá, ¿de qué está hablando? Dos campeones mundiales de ajedrez. El tipo salió a la palestra, llegó y ganó un campeonato mundial, se retiró, se encerró en su casa y ahí terminó sus días. Tan famoso, pero con un cerebro tan dañado, que para lo único que se dio a conocer fue para ganar el campeonato mundial de ajedrez, luego encerrarse y nunca más dio la cara. Así que ilustre, pero encerrado en su casa, esclavo de una enfermedad psiquiátrica, esclavo de unas depresiones. Hermano, disculpe, pero ¿y qué es lo que le hace a usted hoy estar alegre y mañana estar así todo demacrado? No, serio. Porque yo sé contra lo que está batallando tu alma y tu espíritu. Y algunas cosas las puedo ver, algunas las puedo discernir. Solo para explicarte esto, tenemos que decirle al Señor, porque a veces, déjeme explicarle algo. A veces donde nos concentramos es en esto, en el problema, pero no nos damos cuenta que el problema soy yo, que el problema eres tú, que tienes un receptor que te lo activa y el enemigo sabe cómo activártelo, y cada vez que te da ahí es como si te agarraran con un martillo y con un martillo te dieran en el dedo gordo. ¡Raa! Un martillazo de que brincas. ¿Por qué? Usted me va a decir, ¿qué explicación más tonta esta? ¿Por qué usted brinca? Usted me va a decir, porque apóstol me dieron un martillazo. No, porque su dedo no es de goma. Porque si su dedo fuera de goma o usted llevara una bota con casquillo delante, usted ni brincaba. Usted no brinca por el martillazo. Usted por lo que brinca es porque tiene un receptor. Y el enemigo sabe cómo activarse. Que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. ¿Ya me entendió, verdad? Póngase bota de casquillo en el nombre del Señor Jesús. Díganle al Señor, arranque receptor, Dios mío, pero yo no quiero estar metido en este rollo. Porque mire, hermano, el alma y el espíritu se afectan. Y una de las cosas, disculpe, una de las cosas que regrese aquí conmigo, él era ilustre, pero una de las características de este hombre es que su espíritu era estrecho. Si no, él no le hubiera pedido a Dios, ensancha mi espíritu, Señor, ensancha mi entidad espiritual, Señor, ensancha mi espacio de autoridad. Él era bien estrecho. ¿Por causa de qué? De un receptor. Entonces, aquí usted lo puede ver de esta manera. Aleja de mí la desgracia, que me libres de males para que yo no sufra, Señor. Y luego la tercera es, ayuda y líbrame de la desgracia para que yo no sufra. Y esa oración, hermano, dice la Biblia, Dios le concedió lo que pidió. Entonces yo quiero poner un sello hoy en tu corazón y en tu espíritu. Yo estaba orando por tu necesidad. Hace unos 15 minutos estaba derramando lágrimas delante de Dios porque tengo el testimonio que el que pide, recibe. El que busca, halla. Si te concentras en el problema, entonces se va a volver a repetir. Lo único que tú necesitas es decirle a Dios, trabaja en mí, Señor.
trabaja en mi espíritu, trabaja en mi alma, trabaja en mi mente, trabaja en mi corazón. Señor, ensancha lo que necesitas ensanchar en mí y arranca este receptor de dolor. Y déjenme explicarle algo. Hay hermanos, bueno, no lo voy a tratar así de hermano, voy a tratarlo de persona, porque conmigo, gracias a Dios, hasta donde yo sepa, nadie está herido ni enojado. Pero hay personas que son hipersensibles, hipercomplejas. Cualquier cosa los afecta. Y usted dirá, pero eso no forma parte de la sensibilidad. Sí, hace falta ser sensible. Lo único que no hace falta, es que en esa sensibilidad espiritual, almática y humana, el enemigo trabaje para hacerme sufrir. ¿Usted me está entendiendo? Él no tiene derecho, hermano, de hacerte sufrir. Y en el nombre de Jesús tiene que pedirle al Señor la ayuda y la gracia. De repente usted su sufrimiento lo cambia con una libra de pan y 4 lascas de jamón y queso. Entonces diría yo que su sufrimiento no es ni del espíritu ni del alma, sino de su estómago. Sí, porque hay gente que, tengo un cuñado mío que dice que para sufrir hay que comer. Imagínese usted, pero no es así. Lo que quiero decirle, en el nombre del Señor Jesús, necesitamos que Dios saque ese receptor. ¿Usted me está oyendo, hermano? Dígale al Señor: Señor, que yo no sea tan complejo. Señor, que yo no me duela tan rápido con las cosas. Señor, dame la gracia, dame la madurez, Dios mío, de poder mantener mi equilibrio espiritual y emocional. Recuérdese de eso. El enemigo sabe dónde darle. Así que la historia de este hombre comenzó en su niñez. Voy a avanzar unos minutos. Quiero que usted vea esto: anulando un receptor ancestral, batallas. Siempre hay algo que yo digo, bueno, siempre, no lo digo en todos los mensajes, pero lo he dicho 2 o 3 veces. Quiero que lea unos minutos este versículo. El reinado de Josafat, en cambio, fue, ¿qué dice aquí? ¿Cómo dice aquí? Tranquilo. Y Dios, ¿qué dice aquí? Le concedió paz con sus vecinos. ¿Qué le concedió? Paz. Entonces déjeme explicar un momento, anulando un receptor ancestral, batallas. En esto a mí me encanta, bendito el nombre del Señor, cómo Dios nos pone como iglesia, nos pone equilibrio. O sea, hay gente que son, hermanos, buenísimos, pero buenísimos para la liberación, y les encanta estar batallando con los demonios y va y dale. Pero discúlpenme, me quiero quedar unos minutos aquí, y no será bueno que Dios nos conceda paz. Pregunto, porque yo miro aquí anulando un receptor ancestral de batallas. Y déjenme explicarle, hay familias, hermano, que de por vida, así, si usted le revisa para atrás, o si usted se los revisa para atrás, es guerra, es batalla, es conflicto, es problema. Entonces, yo mirando este versículo, una de las cosas que me llamó la atención fue que antes de este rey, los reyes que le antecedieron, hermano, tuvieron unas batallas. Y aunque aquí yo puse batallas y no puse la palabra espirituales, sí quiero comentarle algo: estaban ligadas a la idolatría. El martes expliqué a la iglesia que mi padre se echó un tema, bendito sea Dios, que me tenía revolcado, hermano, el corazón, porque comenzó leyendo un versículo en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando tú lo lees así, ¿verdad?, y tú no conoces el original, tú dices, bueno, pues como yo no tengo ninguna vanidad, pero el tema es que cuando tú lees en el original hebreo, la palabra vanidad es ídolo. Y entonces él le explicaba:
vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y incluso le decía a los hermanos, ¿alguna vez un hijo suyo no le ha dicho a usted que para usted todo es pecado? Porque a mí me lo han dicho. Y no es que sus hijos no sean cristianos, es que sus hijos tienen que nacer de nuevo. Son hijos de Dios, pero tienen que nacer de nuevo. Y luego después tienen que crecer y tienen que madurar para ver lo que tú ves que ellos no ven. Papi, para ti todo es pecado. Entonces cuando tú lees vanidad de vanidad, entonces el original lo que está diciendo es que todo es ídolo. Porque la palabra vanidad significa ídolos. Y entonces él dijo esto, y está en la Biblia. Detrás de un ídolo hay idolatría, y detrás de idolatría hay demonios. Entonces, discúlpeme, hermano, yo no quiero tener que estar peleando, y yo sé que el último tiempo es un tiempo de mucha tiniebla, pero yo no quiero tener que estar peleando todo el tiempo contra los demonios. Yo no quiero estar luchando todo el tiempo contra la idolatría. Yo no quisiera tener que estar luchando todo el tiempo contra las cosas mal hechas, sino que sencillamente yo quisiera que Dios, digo, no sé qué usted quiere, pero yo quisiera que Dios me concediera paz. Entonces, anulando un receptor ancestral, batallas. O sea, la Biblia dice que Caleb fue a pelear, hermano, contra un gigante. Pero en eso, Israel no quiso subir a conquistar la tierra prometida. Y cuando pasaron 40 años, el gigante era Anás. Cuando pasaron 40 años, viene Caleb y le dice a Josué: estoy como el primer día, fuerte como el primer día. No estoy muy seguro de creer eso, ¿me oyó? Porque no es lo mismo tener 46 que 86. Pero él dijo, estoy fuerte. Y hermano, ¿qué dijo? ¿Dijo mentira o dijo verdad? Estará preguntando usted. Y yo le digo, digo verdad, porque estaba hablando de su espíritu, no estaba hablando de su cuerpo. Cuando llegó el momento de conquistar Kiriat Sefer, dijo: el que la conquiste le entrego a mi hija por mujer. O sea que ya él no tenía fuerza para subir a la batalla 40 años después. No es lo mismo con 46 que con 86. Discúlpeme, no es lo mismo. Solo que para aquella época tenía una hija con la cual negociar. Y dijo: quien conquista Kiriat Sefer, yo le entrego por esposa a mi hija. Entonces no es lo mismo, pero lo que yo quiero dejarle saber a usted es que 40 años después, Anás tenía 3 hijos. Y los 3 eran, según su genoma, gigantes también. Entonces lo que yo quiero explicarle a usted es esto: que usted pelea con un gigante y no le gana. Esto es ley, hermano, esto es una ley espiritual. 40 años después, no es 1, son 4. Y probablemente tú no tienes la fuerza para enfrentar esto. Entonces déjenme explicarle unos minutos, porque este es impresionante. Mire, ¿qué dice aquí la Biblia? El reinado de Josafat, en cambio, fue ¿de qué? De tranquilidad, fue tranquilo. Y Dios, ¿qué le concedió, por favor? Paz. Ahora, no sea tontito. Habrá alguien, siendo usted un hombre de paz, que lo querrá arrastrar a usted a la guerra. Y ese va a ser un impío, con cara de ministro. Hermano, ¿cómo así? La Biblia dice que Acab lo mandó a buscar y le dijo: ven y hagamos la guerra juntos y vayamos y peleemos contra. ¿Se acuerdan de Miqueas, verdad? Miqueas, bendito Dios, 400 profetas diciéndole a vayan, peleen, Dios le va a dar, hablando en nombre de Dios. Todos los falsos profetas, hermano, hablan en nombre de Dios.
¿Y saben qué cosa es lo que más asusta? Que siempre la mayoría le cree a los falsos profetas. Eso es lo que más asusta. Dice la palabra de Dios que todo el mundo le creyó, y Josafat todavía inquieto le pregunta: mira, ¿no quedará uno por ahí? Y dice: sí, ahí queda un profeta de Jehová, pero cada vez que ese hombre abre la boca me habla mal. Traigámoslo. Entonces yo quiero decirle algo. A este le quitaron un receptor ancestral de batallas, y le voy a explicar por qué. Porque él era rey de Judá, y Judá siempre hace batalla. ¿A través de qué, por favor? De la alabanza. Y sin embargo, esto es para que usted sepa que no me estoy inventando el cuento. No, Judá siempre está ahí peleando batallas espirituales, pero siendo de Judá, dice la Biblia, le arrancaron el ancestro y le dieron paz. Le dieron paz. Le concedió paz con sus vecinos. ¿Quiere que le recuerde cuál fue el ancestro? Moisés baja del monte y le dice a todo el pueblo brincando y danzando alrededor de los becerros, y dice de oro, y dice la Biblia que Moisés gritó, dijo: el que esté por Jehová y el que esté por mí, que se ponga de este lado. Y dice la Biblia que Judá, espada en mano, mató ese día 70,000 de sus hermanos. No sé si usted entiende esto, pero esta gente eran bravos. No sé cuánto bravo habrán aquí, pero hermano, disculpe, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser la bravuconería? Si Dios te quiere quitar un ancestro de batalla y de guerra y de pelea y de lucha, y te dice: en tu reinado, en tu existencia, en tu tiempo de vida, te quiero conceder, ¿qué cosa? Paz. Porque fue Dios el que le concedió la paz. En el nombre de Jesús yo quiero orar hoy para que el Señor, mire, ya sea que espiritualmente hablando, anímicamente hablando, usted sea un hombre de guerra y de batalla, por favor, ¿por qué no pedirle al Señor que le conceda paz? Si el Señor dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo te la da, así yo te la doy hoy. Y luego, después que te la dé, evita hacer pacto con gente impía, para que no rompan tu paz. Acuérdense que acá quiso arrastrarse a este. Incluso, no sé cuántos recuerdan el pasaje, pero hasta tomó la capa y el casco de acá y se lo puso y salió al campo de la batalla disfrazado de rey de Israel. Y el rey enemigo había dado un ultimato: no quiero que maten a nadie, solo localícenme dónde está acá y cáigale todo el mundo. Y cuando él vio que todo el ejército venía corriendo encima de él, porque él llevaba casco y llevaba capa, y empezó a gritar. Se quitó el casco, se quitó la capa y empezó a gritar: soy Josafat, soy Josafat. Y Dios, que tiene tanta misericordia, dice la Biblia que los carros doblaron y lo dejaron ahí, pero lo hubieran matado ese día. En el nombre de Jesús estoy declarando un tiempo de paz, pero a base de que Dios arranca un receptor de batallas. Y te recomiendo que le pidas a Dios hoy: Señor, yo quiero descansar, y no en paz, ¿verdad? Digo, sí, quiero descansar en paz, pero no como acostumbramos o como acostumbran aquellos a decir que descanse en paz. Generalmente cuando usan esa frasecita, ya el tipo está ardiendo, ¿verdad? Pero, ok. Sí, es la verdad.
Mira lo que le pasó a Rico, ya muriendo, ya había entrado en sed, en ansias, en agonías, en sufrimiento, porque ustedes saben, se desciende al Seol y ahí no hay reposo. Bueno, vamos a hablar de este un minutito. Anulando un receptor ancestral. Me gustaría que mirara construyó ciudades y tuvo gran cantidad de ¿qué dice aquí, por favor? De ganado mayor y menor. O sea, propiedades, bienes, ganancia, posesiones, riquezas. Pues yo no me lo estoy inventando yo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Pues Dios, ¿qué dice aquí, por favor? Le concedió inmensa riqueza. ¿Quién fue? Tito manejando las trailas. No, hermano, Dios. Dios le concedió. Pero yo quiero que nos detengamos aquí, hermano, porque, discúlpeme, mire cómo Dios trató a este hombre. Vayamos un momentico 2 versículos arriba. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido. La primera reacción de Ezequías cuando recibió bienes y el bien que había recibido, dice la Biblia, fue que no correspondió. Era un hombre débil, debilidades. Era un hombre que estaba fuera de onda, un hombre que aunque estaba bendecido por Dios, estaba desconectado de Dios. Acuérdese, ondas, receptores. Ok, dice la palabra del Señor, es que era un ignorante. Y lo último que dice, disculpe, se lo puse así porque quería que usted lo viera. Lo último que dice es que era, ¿qué cosa? ¿Qué dice aquí, por favor? Un indómito, un indomable. O sea, cosa seria. Parece ser que por esa razón era rey, pero no era rey por esas razones, era rey porque Dios en su misericordia quiso que fuera rey. Entonces, me regreso aquí un minuto. ¿Qué dice aquí la Biblia? Pues Dios, ¿qué quiso hacerle? Concederle una inmensa riqueza. Pero quiero que vean la historia de este hombre anteriormente. Porque perdón, disculpe, fui un poquito más atrás, porque es impresionante lo que dice la Biblia en el 25 y el 26. Leí el 29 para que usted entienda lo que hizo Dios. Pero antes, este hombre tenía estas características. Ok, antes este hombre tenía estas características. Número 1, era débil. Número 2, era un hombre desconectado, fuera. Número 3, era un ignorante. Número 4, era un indómito. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido. Y el bien que había recibido, ¿de quién lo había recibido? Por favor, hermano. ¿De quién recibió el bien, hermano? Por favor, de Dios. Así que la vida, el aire que respiramos, la esposa, los hijos, pero dice la palabra del Señor que él no pudo corresponder. Ok, punto y aparte aquí unos minutos. Si recibimos bien de Dios, ¿qué deberíamos de hacer, por favor? ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de corresponder. Discúlpeme, no quiero poner la palabra agradecido, porque nosotros con la palabra agradecido, o sea, con decir me siento agradecido, creemos que lo resolvemos todo. Eso es como dentro de los gringos. I'm sorry. O sea, lo siento. El tipo vino y te metió casi una trompada con el codo, te tiró de cabeza y todo lo resuelve con I'm sorry. Si te tienen que llevar para el hospital, él no pregunta cuánto vale tu bill. Él lo resuelve con ¿qué? I'm sorry. Sorry, discúlpame. Ok, pero yo quiero cambiar esa palabra.
quiero cambiarla por esta. El sequía no correspondió. ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Qué deberíamos de hacer, hermano? Corresponder. Así que lo que recibimos, ¿lo recibimos de quién? De parte de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Corresponder. Ok, dice la Biblia, y la Biblia dice por qué no correspondió. Porque su corazón, sus sentimientos, su voluntad, incluso su intelecto, era, ¿qué dice aquí, porfa? ¿Cómo era? Orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él. O sea, Dios lo bendijo y luego después Dios desató ira sobre él. Entonces, versículo 26, pero mire, hermano, mire, pero después de esto, Ezequías, ¿qué dice aquí, por favor? Se humilló. ¿Y humilló qué cosa, por favor, hermano? El orgullo de su corazón. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Se veía el orgullo de él, sí o no? ¿Sí? Se veía. ¿Estaba dónde, por favor? En los sentimientos, en los pensamientos, en el intelecto. ¿Cómo reaccionaba? No correspondía con el bien que le habían hecho. O sea que a él le habían hecho bien y él no hacía el bien. Ya lo miró, ¿verdad? Entonces viene Ezequías y se humilla de todo corazón, y tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos. ¿Qué no vino sobre ellos, por favor? La ira del Señor. Y entonces aparece este versículo. Bueno, puedo hacerle una pregunta. ¿Cómo anulamos un receptor ancestral de pobreza? Número uno, humillación. Pero número dos, correspondiendo con bien el bien que nos han hecho, o el bien que nos ha hecho Dios. ¿Sí se entiende, hermano? Entonces, aquí, discúlpeme, porque usted ya yo sé que va a esperar que yo hable de ofrenda y de diezmo, pero yo no quiero hablar solo de eso. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿por qué la gente está metida en pobreza espiritual? Porque saben que es lo bueno, pero no lo hacen. Un ejemplo. Yo sé que alguien está enojado conmigo. ¿Qué debo de hacer con mi ofrenda? Yo llevo ofrenda, pero ¿qué debo de hacer? Dejarla en el altar. ¿Y qué tengo que ir a hacer? Ir a arreglar mi cuenta. Pero el orgullo no me deja. Yo no tengo problema con él. Él es el que tiene problema conmigo. Pero la Biblia dice que si yo sé que mi hermano tiene algo en contra mía, ¿qué tengo que hacer? Dejar la ofrenda e ir yo. Somos buenísimos con la Biblia. Lo que no somos es bueno. Somos buenísimos, serio. Yo no le niego inteligencia a usted. Y yo sé que usted se sabe la Biblia de tapa a tapa, de adelante a atrás y de atrás a adelante. Pero yo creo en que un principio se ama, se respeta y se obedece. Si yo quiero ser bendecido. Entonces, perdóneme, ¿habrá pobreza espiritual en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Entonces, anulemos ese receptor en el nombre de Jesús. Porque yo creo firmemente que Dios te quiere bendecir. Vente, papi. Que Dios te quiere bendecir con inmensas riquezas. Pero yo no estoy hablando solo de lo natural. Para los que toman notas, la Biblia dice que el Señor sentó a la iglesia en los lugares celestes y la enriqueció con toda riqueza celestial y espiritual. Que el Señor te bendiga. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Déjeme mostrarle este, por favor. Este está tremendo.
quebrando un receptor ancestral de adversidad. Déjenme hablar un minuto de pero leído desde Hechos 7:10. Dice la Biblia, y salió con bien de todas las circunstancias adversas. ¿Salió con bien de qué, por favor? ¿Qué dice este versículo, por favor, hermano? ¿Qué dice? ¿Salió con bien? De todas las circunstancias adversas. Si no es porque la Biblia lo dice, es difícil de creer, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Que salió con bien. En el nombre de Jesús, hermano, vas a salir con bien. Usted me está oyendo, vas a salir con bien de toda circunstancia adversa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no van a venir adversidades? Claro que sí va. Claro que sí, la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones, o sea, van a venir situaciones adversas, pero que dice aquí la palabra del Señor, vas a salir con bien. Y ¿sabes qué me gusta de esta expresión, hermano? Yo no leo aquí el 90%, porque así es como hablan los políticos y los estadistas, ¿verdad? El 90% para que se vea la gran obra que ellos han hecho. La obra la ha hecho Dios aquí cuando dice de todas las circunstancias adversas, dice la palabra del Señor, Dios lo sacó con bien. ¿Me ayudas a predicar, hermano, por favor? Dígale a su hermano, de toda circunstancia adversa, Dios te va a sacar con bien. Por favor. Bueno, yo miro en las escrituras circunstancia adversa, Juan preso en la isla de Pasmo. Pero yo no leo, o sea, yo en ese libro no leo a un hombre llorando, sufriendo por causa de que está en una cárcel, sino que yo lo que leo aquí es un hombre que puede ver la gloria de Dios, a quien Dios le habla, a quien Dios le visita, circunstancia adversa. Bueno, yo no le quiero hablar de todo lo que vivió José, pero yo me pongo, hermano, yo me pongo en su lugar y yo pienso, Dios mío, que yo le lleve pan a mis hermanos y que mis hermanos estén pensando cómo matarme. Cosa seria. Eso es horrible. O sea, que yo soy el pastor y yo te traigo pan y que tú estés pensando cómo yo caigo en el camino. Son mis hermanos. Eso es duro. Y hermano, la planificaron, pero tan bien que lo agarraron y lo metieron en un pozo. Y ya que lo metieron en un pozo, esos son los pozos de aflicción, son los pozos de adversidad, son las cárceles de Egipto, porque esa es la figura. Lo metieron en un pozo, dice la Biblia, después lo sacaron y lo vendieron. Cuando usted toma toda la historia de José, en la Biblia, es poco probable que usted encuentre a un hombre que sea la figura de Cristo como lo es José. Es muy poco probable. Vaya y búsqueme un nombre y luego yo lo voy a mandar a leer la historia de José y usted se va a dar cuenta que si alguien cubre el tipo de Cristo es este hombre. Entonces solo quiero terminar aquí leyendo con usted las circunstancias adversas. Mire cómo le llama el original griego: presión. O sea, esto los gringos le cambiarían la palabra por estrés. Ve, en vez de presión, estrés. Entonces aquí hablaríamos de estrechez, de angustia, de persecución. Y ahora que se acerca la tribulación, tenga presente esta palabrita, porque es cosa seria.
salió con bien de toda circunstancia adversa. Entonces, la iglesia va a salir con bien. En el nombre de Jesús, de todo tipo de situación. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Más aún, o sea, no es que Dios lo sacó con bien, sino que adicionalmente, dice la palabra del Señor, Dios, que dice aquí por favor, le concedió sabiduría, gracia, e hizo que se granjeara la simpatía de Faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y jefe de toda la casa real. Bueno, pues ahí usted sabe toda la historia, pero lo que yo quiero que usted vea, Dios le concedió sabiduría y lo sacó con bien. ¿De qué? ¿Qué dice aquí? Ok. ¿Quién es el papá de José? Jacob. Para esto, para que usted sepa que no me lo estoy inventando. Jacob es un mentiroso que por causa de su mentira peregrinó, hermano, más de 20 años. Le cambiaron 10 veces el salario, sufrió cosas serias. Y aquí un hijito, el hijo de su preferencia, el hijo que él amaba porque era el hijo de la que él amaba, estoy hablando de Jacob. Entonces empieza a sufrir todas estas adversidades. En el nombre de Jesús. Y esto quiero que usted lo vea. Salir de un receptor como este es un acto solo de un milagro de Dios. Es solo un milagro. Yo no puedo contarle toda la historia. Yo no tengo tiempo, porque no hay tiempo ahora para eso. Pero piense unos minutos lo que hicieron sus hermanos, luego cómo lo vendieron, luego cómo va a dar casa de Potifar, y cuando tú piensas que va a respirar, entonces le echan años de cárcel. Y después que le echan años de cárcel, cuando tú piensas que vas a respirar, resulta ser que al que él le bendijo con la interpretación del sueño, se olvidó y lo dejó otros años más metido en cárcel, hasta que un día el rey tuvo un sueño. Así que, hermano, sinceramente, José tenía derecho para estar amargado, ¿sí o no? Pero Dios quebró el receptor de la adversidad. Y le digo por qué pienso que Dios quebró ese receptor. Porque si Dios quiebra el receptor de tu adversidad, tú no estás ni enojado con la vida, ni te dan deseo de vengarte. Así que a él le arrancaron el receptor. Y cuando tuvo a sus hermanos delante, le dijo: ustedes lloren, y no es que aquí no ha pasado nada. Gracias, mijo. No es que aquí no ha pasado nada, aquí sí pasó. Ustedes me quisieron hacer daño, solo que Dios me envió delante de ustedes para preservación de vida. Entonces, donde yo veo que Dios le quebró el receptor de la adversidad, en el hecho de que Él no tiene ganas de vengarse, sino que Él entiende que todo el proceso fue un plan de Dios para preservación de vida, y no solo de ellos, sino de toda la raza humana. Recuérdese de eso, por favor. Entonces, gracias, mijo. Finalmente quiero que usted vea y con este termino. 5 minutos. El receptor de la inutilidad. Pues, ¿qué son Apolo y Pablo? Simples servidores que los condujeron a la fe, valiéndose cada cual del don que Dios le concedió. Así que la Biblia dice, y Pablo dice, que en otro tiempo persiguió a Dios, siendo que estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, ¿qué rompe Dios? La inutilidad de la religión. Ustedes saben que los religiosos sirven a Dios según su religión,
Y según su religión, mandamientos también de hombre. Pero yo lo que quiero que usted vea es como Pablo, entonces, cuando a él le quiebran un receptor, el de la inutilidad dada por la religión, dice la Biblia: soy un simple servidor. O sea, ahí usted quiere tocarle el ego a la gente, tóquele la raza. Usted quiere saber si se me pegan los metales, empiece a hablar de los cubanos. Usted sabe cómo yo sé que a usted se le pegan los metales cuando yo le empiezo a hablar de los guatemaltecos, de los mexicanos. Ahí, o de los salvadoreños o de los hondureños. Ahí donde me doy cuenta que para muchos la raza pesa. Y yo rápidamente le digo: mira, se te olvidó que somos un pueblo escogido de toda etnia, de toda nación. Somos el real sacerdocio. Este no es nuestro mundo. Ah, no, hermano, disculpe, me siento % orgulloso de ser chapín. Bueno, allá con su orgullo. Solo quiero que, no porque Pablo tenía eso. Pablo dice: si ustedes quieren que yo busque gloria, entonces yo le puedo sacar mi genealogía. Hermano, y escribe unas cosas ahí de las que él renunció, pero él dijo: esta es mi historia, pertenezco al pueblo escogido de Dios, pertenezco a la tribu de donde sacaron al primer rey de Israel. En cuanto a la ley, irreprensible. Y hermanos, pero sacó un historial, no, sacó un machete así de este tamaño. Mire, me los vuelo a todo, pero el final de la historia, que quiero que usted, porque ese es un receptor, hermano, que tenemos que pedirle al Señor que lo quite. Porque mientras que tú crees que tú puedes, eres un inútil. Yo puedo. Eres un inútil. Porque mi Biblia dice que Él escogió al que no puede, a lo necio, a lo vil, a lo despreciado. O sea, lo que no puede, lo tomó para que pudiera. ¿Usted me está oyendo, hermano? Entonces, Dios quiebra el receptor de la inutilidad. Y cuando Dios quiebra el receptor de la inutilidad, mira cómo hablamos usted y yo. Nosotros, simples servidores. O sea, aquí no es yo soy el apóstol. Un simple servidor puede ser el que cuida la puerta. Un simple servidor puede ser el que barre. Un simple servidor puede ser el que limpia el baño. Ah, no, pero a veces es demasiado para nuestro ego. Pero escuche lo que dijo Pablo. ¿Somos qué cosa, por favor? Simple servidores, que los condujeron a la fe, valiéndose cada cual ¿de qué? Entonces, escuche, no importa qué tan lleno estemos de dones, si no lo sabemos usar, somos unos inútiles. Entonces, lo que Pablo dice es esto: aproveché mi don. Aprovechamos nuestro don. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? Leyó como Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y le dijo: ustedes dicen que yo soy feo y de palabras toscas, ¿sí o no? Perdone, ¿y cuál era la virtud de Pablo? Perdón, de Apolo. Era una, dice la Biblia, que era elocuencia lo que tenía ese hombre para hablar, pero una elocuencia. Claro que al principio, cuando comenzó el ministerio, era elocuente,
Pero Priscila y Aquila tuvieron que sentarse con él y explicarle un poquito más acerca, porque el tipo era una verborrea lo que tenía, pero del espíritu no tenía nada. Lo que tenía era conocimiento. Verborrea, hermano, es una diarrea de palabras. Sabía mucho, pero del espíritu, hermano, no tenía nada. Entonces yo lo único que quiero que usted mire cómo es necesario romper la inutilidad. ¿Cómo se rompe la inutilidad? Mire, de esta manera: soy un simple servidor del Señor. Y siendo simple servidor del Señor, ¿sabe lo que necesitas, hermano y hermana? Y lo que necesito yo: hacer uso del don, el que Dios me dio. Si tengo 3, si tengo 4. Me recuerdo en una ocasión que el apóstol de Honduras, Germán Ponce, dice: hay hermanas que yo le digo, déjenla tranquila ahí, no la pongan a hacer otra cosa. Dice, él decía, son buenísimas trabajando y haciendo pupusas, es la que hacen las hondureñas, o tortas baleadas, son buenísimas, hermano, haciendo baleadas, decía él. Yo eso no lo estoy repitiendo, pero estoy hablando del don que dice. Y entonces él decía, no la mueva de ahí, si son buenas haciendo baleadas, no la mueva de ahí, porque ella le dan para, y tienen hasta su salsa y todo, le echan sal, y cuando usted se la come, riquísima. Pues no la pongan a hacer otra cosa. Y ¿sabes qué, hermano? Precisamente, ¿sabes por qué nos volvemos tan inútiles? Porque no conocemos el lugar que tenemos en el cuerpo. Porque si conociéramos el lugar que tenemos realmente en el cuerpo, entonces nosotros ocuparíamos nuestro lugar. Y según la fe que Dios nos ha dado, usaríamos el don que Dios nos concedió. Y a través de él, mucha gente sería bendecida. Entonces yo le suplico, por favor, que usted mire aquí. Porque uno de los ancestros que tenemos que quebrar es el de la inutilidad. Ser un inútil y no estar haciendo nada, porque la gloria no me la voy a llevar yo. Entonces quiero que mire unos minutos aquí, unos minutitos, para que usted entienda esto. Yo planté, eso es lo que dice Pablo, y me llama la atención esto, y le explico por qué. Me llama la atención, amados hermanos, que él dice yo planté, porque Pablo tenía por regla no plantar donde otro había plantado. Disculpe, eso no es justo delante de Dios, que yo llegue a plantar donde otro está plantando. Eso no es justo. Entonces mida unos minutos los principios espirituales y usted se va a dar cuenta que cuando alguien quiebra ese orden que Dios estableció y que un apóstol, perito arquitecto de la iglesia estableció, está violando una regla establecida por Dios y por su espíritu. Entonces él viene y dice, ok, todos nosotros tenemos un espacio. Yo planté, y que dice aquí, por favor, y lo que me gusta es como él le menciona el nombre: Apolos regó. Pero luego dice, pero Dios, que dice aquí, por favor, ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, y pobrecito del que se piense que es algo o que es alguien, dice la palabra de Dios, sino que Dios, que da el crecimiento, es el que está tomando lugar en medio de la obra de Dios. Termino presentándole los 5 receptores que necesitamos Dios anule. Pues si usted se da cuenta, si Dios, por ejemplo, si Dios anula en tu vida y en mi vida, entonces tú te vas a dar cuenta qué tan útil tú eres para Dios, para la obra de Dios. Amén. Póngase de pie, quiero orar por usted en el nombre de Jesús y pidámosle al Señor. Creo que me pasé como 1 hora con 9 minutos.
Ahí se lo debo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos. ¿Tienes el receptor de dolor? Con tus ojitos cerrados, por favor. ¿Tienes algo que se te activa y que te lastima? Hay un receptor de batallas que no te permite tener paz. Que por un tiempo te sientes bien, te sientes cómodo y después de momento viene el deseo de pelear y de guerrear. ¿No será mejor que Dios cambie eso y ponga paz? Si hay alguno que quiera anular el receptor de pobreza, hay hermanas que están pasando aquí al frente. Si usted siente que Dios le habló, yo creo que es prudente que usted pase. No sé, me parece. No lo quiero forzar. Este hombre, una de las cosas que ignoró fue el bien que Dios le había hecho. Y no pudo corresponder, hermano. No pudo corresponder al bien que Dios le había hecho. Pero el día que se humilló, dice la Biblia, Dios le concedió inmensa riqueza. Anulando el receptor ancestral de la adversidad. Hoy es el día para decirle al Señor: Señor, a partir de hoy quiero que me ayudes a salir con bien de esta adversidad. Porque a José lo sacaron con bien de todas las adversidades. Hermanos, se acumularon una de adversidades. El día que a Job se le acumularon las adversidades, dice la palabra del Señor que Job terminó maldiciendo a aquel que le había traído la noticia a su padre de que había nacido. Dijo: maldigo. Eso fue lo que dijo Job: maldigo al hombre que le dio la noticia de mi nacimiento a mi padre. Así que la adversidad, hermano, lo llevó a un punto terrible en su espíritu. Santo Dios. Ibrama Santa la Maseira la Ibrama Handa la Masai. Señor, estoy delante de tu presencia, orando por lo que veo y por lo que no veo, por lo que siento y por lo que no siento, Señor. Yo estoy presentando estos 5 receptores, pero si hay otro que yo no puedo ver, yo te ruego, Dios mío, que tú lo anules en esta noche. Este pueblo está aquí porque te ama, Señor. Este pueblo está aquí, Señor Jesús, porque te anhela. Perdónanos, Señor, si como padre pusimos cargas sobre nuestros hijos que no podían llevar, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos perdones. Aquella mujer llamó a Jabe dolor para que no se olvidara jamás y nunca. Sin embargo, cuando llegó, Señor, el momento, ya Jabes crecido, dice tu palabra, que te hizo una oración y todo lo que él te pidió,
Tú se lo concediste. No permita, Señor, que la maldad nos dé alcance. No permita, Señor, no permita, Señor, que la aflicción nos alcance. No permita que la calumnia, Señor, nos alcance. Lo depravado, lo difícil, el destructor, lo doloroso, la escoria. No permita, Señor, que lo injusto me toque, ni lo malvado, ni el quebrantamiento, Señor. Señor, ese receptor que se activó a través de un nombre, te ruego, Señor, oh Dios, que tú lo desactives en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tú anulas el receptor del dolor. Tú traes, Señor, oh Dios, hoy paz como la que traíste sobre el reino de Josafat. Haz que nuestra casa tenga paz. Haz que nuestra iglesia tenga paz. Haz que nuestros hogares tengan paz. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos que tú eches fuera todo orgullo, Señor, que lastima no solo nuestra alma y nuestro espíritu, sino que también lastima, Señor, a nuestra familia. Hoy queremos reconocer todo el bien que tú nos has hecho y perdónanos, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, se nos hizo difícil corresponder al bien que tú nos has hecho. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón por el orgullo de nuestro intelecto, por el orgullo, Señor, de nuestros sentimientos. Te ruego en el nombre de Jesús que hoy, Señor, oh Dios, tú abras Señor, puertas delante, Señor, de nuestra adversidad. De aquí en adelante queremos empezar a salir con bien, Señor, de todas las adversidades, no de un 10%, no de un 50%, no de un 90%, sino que hoy, Señor, tú pones un sello sobre nuestras vidas, Señor, y después de cada adversidad tú me sacas con bien, oh Dios. Ay, Señor, te pido, Padre, que tengas misericordia, Señor, de nosotros. Anula, Señor, el receptor de la inutilidad. Y que al salir de aquí, Señor, nos sintamos siervos tuyos, Señor, haciendo la tarea, Señor, oh Dios, que tú quieres que hagamos dentro de un único cuerpo. Porque hay una sola iglesia cuya cabeza, Señor, eres tú. Yo bendigo en el nombre de Jesús la vida de cada uno de mis hermanos. Y declaro, Señor, oh Dios, que tú nos concedes todas estas cosas que le concediste, Señor, a cada uno de estos hombres. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Señor, te ruego, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares, nos libres de accidente, de incidente y de todo mal, en el nombre de Jesús. Ay, Brahma Saira Lavanda, y Brahma Masanda Namasorebe.